Fui a buscar a mi exnovio, con quien había terminado hacía una semana, para pedirle volver. Empujé la puerta y lo vi inclinado, besando a otra chica. Esa chica llevaba puesto mi camisón, y no era cualquier persona, era mi compañera de habitación de la universidad durante 4 años. Anoche, en el dormitorio, ella mencionó de repente que quizás se mudaría a vivir fuera, porque el chico al que llevaba mucho tiempo persiguiendo finalmente había aceptado su confesión, e incluso quería que se mudara a vivir con él. En ese momento, yo, ingenuamente, la felicité por haber conseguido por fin lo que deseaba. Nunca imaginé que ese novio suyo sería mi exnovio recién separado, Santiago. Realmente era una relación de rebote. Capítulo 1. Me quedé de pie en la puerta, incómoda. Mi compañera me vio y soltó un grito. ¿Maya? Santiago también volteó a mirarme. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, se quedó un poco atónito, pero lo que predominaba era la indiferencia y la calma. Luego se acomodó la ropa y caminó hacia mí con tranquilidad, mirándome desde arriba. ¿Para qué viniste? Lo miré fijamente, aturdida. La marca roja en su clavícula era tan llamativa que me oprimía el pecho, como si algo se me hubiera atascado dentro, haciéndome difícil incluso respirar. Ni una sola palabra de lo que había venido a decir, pedirle volver, pudo salir de mi boca. Mi compañera se acercó, sonriendo con un poco de culpa. No traje camisón, así que usé el tuyo, lo siento. Sentí un zumbido en la cabeza. Al ver que no decía nada, se apresuró a explicarse. Maya, no lo malinterpretes. Santiago y yo empezamos después de que ustedes terminaran. La miré, tan ansiosa por demostrar su inocencia, y no pude evitar sentirme como una payasa. Después de un buen rato, logré encontrar una excusa rígida para responder a la pregunta de Santiago. Todavía tengo cosas aquí. Vine a recogerlas. Santiago guardó silencio un momento. Su rostro seguía sin expresión. Entra. Solo al entrar entendí qué significaba ese silencio. La maceta de suculentas que yo misma había plantado en el alféizar ya no estaba. Los vasos y cepillos de dientes de pareja en el baño habían sido reemplazados por otros modelos. Las cortinas, las sábanas y las fundas de la cama. Todo había sido cambiado por los colores que le gustaban a mi compañera. Incluso la foto de Santiago y yo de cuando éramos niños, en el dormitorio, había sido reemplazada por una foto de ella. No había nada que yo necesitara recoger. Este pequeño hogar que antes habíamos decorado juntos Santiago y yo, ya no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Solo había pasado una semana, una sola semana. Todas mis pertenencias estaban empacadas en una maleta, abandonada solitaria en un rincón del balcón, junto con mi perro. Capítulo 2. El viento de la noche de pleno verano venía acompañado de una ola de calor. El aire espeso me asfixiaba. Me agaché en el desordenado balcón, mirando aturdida a 37, que estaba decaído dentro de su jaula. 37 era un perro callejero que Santiago y yo habíamos encontrado juntos el día de nuestra primera cita. Como ese día era 7 de marzo, él le puso ese nombre. En aquel entonces, me había abrazado con fuerza, acercándose a mi oído con una sonrisa traviesa, diciendo que cada vez que pronunciara el nombre de 37, recordaría la sensación de nuestro primer beso. Pero ahora, todo había cambiado. 37, lo llamé. Sus orejas, que estaban caídas, se movieron de repente y se levantaron. Al verme, empezó a emitir pequeños gemidos emocionados, como queriendo acercarse a mí como siempre. Pero al darse cuenta de que estaba en la jaula, solo pudo sentarse obedientemente, moviendo la cola sin parar. La punta de mi nariz se volvió agria sin control, y las emociones que me desbordaban ya no pudieron contenerse. Corrí hacia la sala. Lo demás no importa. Pero 37 fue maltratado antes. Le da mucho miedo estar encerrado en... Lo sé, me interrumpió Santiago, lanzando una mirada a mi compañera. Pero ella le tiene miedo a los perros. Las palabras restantes se me quedaron atascadas en la garganta. Ella le tiene miedo a los perros. Así que esa era la razón. Un dolor sordo comenzó a extenderse dentro de mí. Capítulo 3. La primera vez que noté que algo no iba bien entre Santiago y mi compañera Miranda fue hace 2 meses, con la graduación acercándose. Él recibió varias ofertas de trabajo bastante buenas y estaba ocupado todos los días. A veces le enviaba un mensaje por la noche y no me respondía hasta la mañana siguiente. Cuando lo llamaba, apenas decía un par de frases y colgaba. Es que está muy ocupado. No pienses tonterías, me consoló Miranda al ver que últimamente estaba decaída. El día de San Valentín, Miranda me regaló 2 entradas de cine. Yo también quería arreglar esa extraña tensión entre Santiago y yo, así que lo invité a ver una película. A mitad de la película, él parecía distraído, mirando su teléfono de vez en cuando. Maya,
Voy a salir a atender una llamada. Vuelvo enseguida. Sin esperar a que respondiera, tomó su abrigo y se fue apresuradamente. Hasta que terminó la película, Santiago no volvió. Después de la función, entre la multitud que salía, lo vi apoyado medio recostado contra la pared, esperándome. Tenía la cabeza baja, sin saber en qué pensaba. Me di cuenta de que los 2 botones superiores de su camisa estaban perfectamente abrochados. Al verme, Santiago solo dijo con indiferencia: estaba hablando de un proyecto. Se me fue el tiempo. ¿Qué proyecto necesita toda la duración de una película para hablarse? Le pregunté. ¿Y qué me respondió en ese momento? Ni siquiera se molestó en explicarse. Si quieres imaginar cosas, no puedo hacer nada. Al regresar al dormitorio, deslicé el móvil sin parar, inquieta. Entonces vi la última publicación de Miranda. La foto mostraba 2 tés con leche a medio beber y 2 entradas de cine usadas. No había texto, solo un corazón. El dormitorio estaba en silencio. Solo se oían nuestras respiraciones suaves. Sin embargo, sentía que me faltaba el aire. ¿Compraste las entradas en la sala de al lado de la mía? Pregunté. Sí, no me gustan las películas románticas. ¿Fuiste a verla con la persona que te gusta? Miranda guardó silencio durante mucho tiempo, y de repente sonrió. Sí, esa noche. Salimos a caminar al campo deportivo. Yo caminaba delante, en silencio. Santiago percibió mi estado de ánimo y se acercó a tomar mi mano. ¿Qué te pasa? Solo dije una frase. Miranda también estaba en ese cine. El aire se volvió silencioso de inmediato, pero solo por un instante. Santiago sostuvo mi mano y dijo: Maya, solo es una coincidencia. Al ver la franqueza y el ligero arrepentimiento en sus ojos, al final no retiré la mano. Después de tantos años juntos, Santiago y yo ya nos considerábamos la única opción el uno del otro para el futuro. No debería dudar de sus sentimientos solo por algunas sospechas. Además, Miranda tenía a alguien que le gustaba desde hacía mucho tiempo. Yo había visto fotos, por él. Incluso pasó los 4 años de universidad sin tener novio. Entre ella y Santiago no debería haber nada. Debería, ¿verdad? Capítulo 4. No sé si fue solo mi imaginación, pero después de aquel día, Santiago se volvió mucho más frío conmigo. Se acercaba la defensa de la tesis, y él estaba cada vez más ocupado. Llevábamos casi una semana sin vernos, hasta que llegó su cumpleaños. Preparé el regalo y llevé un pastel hecho por mí misma a la casa que había alquilado. Al empujar la puerta, lo vi rodeado de un grupo grande de personas, cortando el pastel en medio de un ambiente animado. Miranda también estaba allí. Prácticamente estaba rodeada por el abrazo de Santiago, con su mano sobre la de él, ambos sosteniendo juntos el cuchillo. La atmósfera en la habitación se volvió extrañamente silenciosa por un instante. Al verme, Santiago no mostró mucha expresión, y tampoco apartó la mano. Continúen. Fue Miranda quien retiró la mano, mirándome con una expresión compleja. Alguien se apresuró a explicar. Hoy también es el cumpleaños de Miranda, así que les pedimos que cortaran el pastel juntos. No lo malinterpretes. Con esas torpes palabras, mi estado de ánimo se hundió poco a poco. ¿Cómo no iba a malinterpretarlo? Todos los agravios, la inseguridad y las sospechas acumuladas en estos días se volvieron reales en el instante en que vi su cercanía con mis propios ojos. Después de que todos se fueron, discutí con Santiago, o mejor dicho, fue un estallido unilateral de mi parte. Yo soy tu novia, ¿por qué no me avisaste de tu fiesta de cumpleaños? ¿Estás tan ocupado? Puedes cortar el pastel con ella, pero ni siquiera tienes tiempo para responderme un mensaje. Al final, casi ahogándome en lágrimas, dije: Santiago, ¿todavía quieres estar conmigo? Una vez más, el silencio familiar. Me apoyé en una silla. Me fui agachando lentamente hasta sentarme en el suelo, escondiendo el rostro entre las rodillas, llorando en silencio. Santiago, que antes me contaba todo, que decía que al graduarse me llevaría a casa para casarnos, que nunca me dejaba imaginar cosas, ya no tenía nada que decirme. Impulsivamente, propuse terminar. Al oírlo, Santiago solo respondió fríamente: como quieras. Capítulo 5. En el 5.º día después de la ruptura, un amigo de Santiago vino a mediar. Ese día fuimos nosotros quienes aparecimos de repente para celebrar su cumpleaños. Él tampoco lo sabía de antemano. Maya, sí, él se equivocó. Pero durante este periodo en que está ocupado con su tesis, ¿no crees que has estado demasiado dependiente de él? Incluso en una relación, también deberían darse espacio, ¿no? Miranda también parecía impotente. Maya, yo tengo a alguien que me gusta. ¿Has visto sus fotos? Santiago es tu novio. ¿Cómo podría competir contigo? Sus palabras me hicieron pensar durante mucho tiempo.
También empecé a dudar de mí misma, si había sido demasiado caprichosa, demasiado impulsiva. Decidí buscar a Santiago para hablar tranquilamente, pero fue entonces cuando vi esa escena. Solo había pasado una semana desde que terminamos, y él ya no pudo esperar para aceptar la confesión de Miranda. Realmente, una relación de rebote. Capítulo 6. Esa misma noche me llevé a 3-7. Como en el dormitorio no se permiten perros, no tuve más remedio que dejarlo temporalmente en casa de mis padres. Por la noche, me acurruqué bajo las sábanas. Mi mente estaba llena de imágenes de ellos besándose, e incluso, sin darme cuenta, imaginaba escenas más íntimas. Sentía el cuero cabelludo entumecido y tenso, y el pecho oprimido, así que respondí a una pregunta en internet sobre relaciones de rebote, desahogando todos estos días de agravio y dolor. No esperaba que, al despertar, la publicación se volviera viral. Las notificaciones superaban las 99 más. ¿Por qué en cuanto mencionaste la ruptura él aceptó al instante? Estoy de acuerdo con el comentario de arriba. En tan poco tiempo no existe ninguna relación de rebote. Más bien es una excusa para que la tercera persona ocupe el lugar de forma legítima. A través de la IP mostrada y algunos detalles del entorno que describí, los internautas localizaron nuestra universidad, e incluso descubrieron directamente que los involucrados éramos Miranda y yo. La publicación se propagó rápidamente, y muchos compañeros participaron en la discusión. Miranda parecía tan inocente. ¿Quién iba a pensar que era una amante? ¡Qué asco! Conozco al novio de la autora. Es del departamento de matemáticas de al lado. Es bastante guapo y tiene buena voz. No es raro que una pretenciosa coqueta le robara el novio. Soy el único que notó que la autora dijo que después de la película el tipo tenía todos los botones abrochados, que estaría intentando ocultar. Miraba cada vez más comentarios, sin saber exactamente qué sentía. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de WeChat. Todos eran de Santiago. Simplemente apagué el teléfono y bajé a comprar algo de comer. Desde lejos vi a Santiago de pie frente al edificio del dormitorio. Al verme salir, caminó directamente hacia mí y, con frialdad, me dio una orden: borra la publicación. Capítulo 7. Recordando los comentarios de los internautas, no pude evitar preguntarle: ¿cuándo empezaron ustedes dos? ¿Fue esa vez en el cine? ¿O incluso antes? Santiago me miró sin expresión. Maya, ¿tiene sentido hablar de eso ahora? No respondió directamente, pero tampoco lo negó. ¿Cómo no iba a entenderlo? De repente, tuve ganas de reírme de mí misma, y de él. Si ya no te gustaba, podrías habérmelo dicho directamente. No iba a aferrarme a ti desesperadamente. ¿Por qué? Lo diré otra vez: si dejas que esto siga creciendo, no te traerá ningún beneficio. Borra la publicación. Su voz tenía un matiz frío de advertencia, como si estuviera perdiendo la paciencia. Lo miré en silencio, sintiéndome un poco desconcertada. ¿Este seguía siendo el Santiago que yo conocía? Cuando era niña, mi familia no estaba bien económicamente. Había una chica en clase que no me soportaba y me acusó de robarle. Me agarró del cabello y sacó de mi mochila un lazo de mariposa que había encontrado, clavándolo con brusquedad en mi pelo. Nunca has usado algo así en tu vida, ¿verdad? ¿Robar incluso un lazo de unas pocas monedas? ¿Tan pobre es tu familia? En ese momento, todos me llamaban ladrona. Solo Santiago dio un paso al frente, explicando con calma que había visto cómo esa chica había metido el lazo en mi mochila. A partir de ese incidente, Santiago y yo nos fuimos acercando poco a poco. Pero ahora, ese Santiago frío, reservado, que me protegía de los abusos de los demás, ya no tenía ni la paciencia de escucharme terminar una frase. La persona a la que protegía ya no era yo. Una amargura y tristeza tan intensas me invadieron que apenas podía soportarlas. Al final, solté en voz baja: no la voy a borrar. Y huí, derrotada. Por la noche, bajé a recoger mi comida y de repente sentí que la gente me señalaba. Sus miradas eran extrañas, tal para cual. Ninguno de los dos vale nada. Debe estar desesperada por hacerse famosa. De repente, tuve un mal presentimiento. Subí corriendo y encendí el teléfono. Solo entonces descubrí que alguien, de forma anónima, había publicado otra respuesta bajo la mía, con fotos como prueba. Ya hace medio año, cierta persona engañaba a su novio y se iba a hoteles con otros hombres. Había un largo texto explicando cómo yo había llevado una relación a escondidas, y ahora cómo estaba intentando invertir la situación y echarle la culpa a mi exnovio y a Miranda. Pero lo más convincente eran las fotos. En ellas, aparecía yo junto a un chico alto y esbelto en la entrada de un hotel. Yo le sostenía del brazo, y su mano estaba en mi cintura. En una postura ambigua, la luz era tenue.
Solo se podía ver cómo el chico inclinaba ligeramente la cabeza para mirarme. Y ese chico, definitivamente no era Santiago. Capítulo 8. Probablemente porque mi respuesta tenía muchísimo tráfico. Esta nueva también se volvió viral rápidamente. Algunos internautas cambiaron de bando al instante. Lo que antes decían de Miranda, ahora me lo decían a mí, incluso peor. De repente, un comentario subió a lo más alto. Oye, ese chico no es Caleb, el intocable de la universidad de al lado. Debajo, varias respuestas con muchos, me gusta, imposible. ¿Cómo iba Caleb a fijarse en ella? Creo que Caleb tiene novia, la chica más guapa del departamento de literatura china. Ja, así que Maya también es una amante. Los que son amantes tarde o temprano también serán traicionados. Contuve mi enojo y llamé a Miranda. ¿Fuiste tú la que publicó esa respuesta? Del otro lado, Miranda se reía. ¿Y qué si fui yo? Maya, tú empezaste todo esto. Yo solo estoy respondiendo. Quise decir algo más, pero de repente escuché que ella soltó una exclamación. Estoy en una llamada, dijo Miranda con una risa nasal. Su respiración sonaba algo agitada. La voz de Santiago llegó después, despreocupada. ¿Qué sentido tiene hablar con ella? Luego no se escuchó nada más, pero se podían oír claramente sus respiraciones cada vez más pesadas, incluso un leve sonido de cremallera. Colgué de golpe. La mano con la que sostenía el teléfono temblaba sin control. Al volver en mí, tardíamente le envié un mensaje a alguien de mi lista de contactos. Lo siento, te involucré en esto. Voy a encargarme de solucionarlo. De verdad, perdón. Pasaron varios minutos antes de recibir una respuesta. No pasa nada. Palabras breves, pero me hicieron soltar un pequeño suspiro de alivio. En realidad, Caleb y yo ni siquiera éramos cercanos. Para él, esto era simplemente una desgracia caída del cielo. Caleb era amigo de mi primo. Hace medio año, mi primo lo trajo a visitarme, y fui yo quien les reservó el hotel. En ese momento yo estaba mirando el móvil y casi me atropella un coche. Por suerte, Caleb me jaló a tiempo. Miranda también estaba ese día. Probablemente fue entonces cuando tomó las fotos a escondidas. A veces siento que el mundo es realmente extraño, incluso aunque yo, mi primo y Caleb salimos a explicar todo, mostrando la información de la reserva del hotel. Los internautas parecían no creerlo. Quizá no querían la verdad, querían algo más sensacional, y un desenlace claro de quién gana y quién pierde. Mi vida empezó a verse afectada. En la escuela, la gente también me señalaba y murmuraba a mis espaldas. Fue entonces cuando Miranda me escribió, diciendo que quería verme en persona para hablar. Capítulo 9. Mi primo sabía que yo tenía un carácter blando y temía que no pudiera manejar la situación sola. Así que insistió en acompañarme, pero lo rechacé. El lugar elegido fue una cafetería. Cuando llegué, esos dos ya estaban sentados esperándome. Maya, ya llegaste, dijo Miranda. La ignoré y caminé en silencio hasta sentarme. Podía sentir una mirada fría posarse sobre mi rostro, pero dirigí directamente la vista hacia Miranda. ¿De qué quieres hablar conmigo? ¿Hablar? Miranda se cubrió la boca y soltó una risa exagerada. Ahora mismo no estás en posición de negociar conmigo. Me reí de pura rabia. Miranda, ese supuesto chico que te gusta es Santiago, ¿verdad? Decirme que era otra persona, todo el tiempo me estuviste engañando. Sí, admitió sin dudar. Me enamoré de Santiago a primera vista. Apreté las manos. Entonces aquella vez en el cine, él fue a tu sala. No, me quedé un poco atónita. Fuimos juntos dijo lentamente, con un tono cargado de intención, al baño. Basta, la interrumpí rápidamente. No quería escuchar nada más asqueroso saliendo de su boca, aunque ya lo había sospechado. En el momento en que se confirmó, el dolor seguía siendo insoportable. En esto, yo te fallé, lo decía, pero en su voz no había ni una pizca de culpa. Puedo borrar la respuesta sobre tú y Caleb, pero tú debes borrar tu publicación y disculparte públicamente conmigo. Imposible, temblaba de rabia. De repente, Miranda dejó caer un montón de fotos sobre la mesa. Borrar la publicación es imposible, y disculparme públicamente es aún más. Las palabras se me cortaron al ver esas fotos insoportables. ¿Cómo sabes de estas fotos? ¿Cómo lo sabes? Miraba fijamente esas imágenes, como si mi mente se hubiera fragmentado. Escenas de aquel entonces comenzaron a aparecer una tras otra, después de que Santiago me defendiera, señalando que aquella chica había inventado lo del lazo. Ella le guardó rencor. Tenía un hermano en otra escuela, alguien que se movía en ambientes problemáticos, así que casi nadie se atrevía a enfrentarse a ella. Durante ese tiempo, Santiago siempre vestía de forma muy cubierta, incluso llevaba mascarilla. Cuando descubrí que tenía heridas, no dijo nada, solo me dejaba aplicarle pomada en silencio.
Mientras lo hacía, yo lloraba de dolor por él, y aún así, él soportaba el dolor e intentaba consolarme torpemente. Estoy bien, de verdad, deja de llorar, no duele nada. Un día, al pasar por un callejón, vi como el hermano de esa chica pisaba los dedos de Santiago contra el suelo, presionándolos una y otra vez. Fue entonces cuando supe todo lo que había estado sufriendo. Sin pensarlo, corrí hacia ellos. Aparté el pie de ese hombre y les exigí que lo dejaran ir. Incluso los amenacé, diciendo que el personal de seguridad de la escuela estaba por llegar. Entonces me agarró con fuerza de la mandíbula. Claramente no me creyó. Me miró de arriba abajo y sonrió con burla. «¿Qué viene seguridad? Me temo que no alcanzarán a llegar. Pero si me haces unas fotos, lo dejaré ir». Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Las lágrimas caían sin parar. Santiago ya estaba inconsciente a un lado. Más tarde, no sé cómo, Santiago logró recuperar esas fotos. Me abrazó con fuerza, con los ojos completamente rojos, y dijo entre sollozos: «Nunca más dejaré que alguien te haga daño. Si insistes en no borrar la publicación y en no disculparte públicamente, no puedo garantizar que estas fotos no terminen circulando. ¿Qué pensarían tus padres al verlas? ¿Y los internautas?». La voz de Miranda me sacó de mis recuerdos. Pero, ¿cómo tenía ella esas fotos? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo lo sé? Su voz, ni alta ni baja, cada palabra como una aguja clavándose en mi corazón. ¿No lo has adivinado ya? Sentí un zumbido en la cabeza y, aturdida, miré a Santiago. Él evitó mi mirada. Capítulo 10. Me quedé completamente paralizada en el lugar. Solo podía oír mi propia voz murmurando: «¿Por qué? Tú dijiste que no volverías a dejar que nadie me hiciera daño». El rostro de Santiago se volvió pálido en un instante. Sujetó la muñeca de Miranda con fuerza. ¿No dijimos que bastaba con que borrara la publicación? ¿Para qué sacaste esas fotos? Ella dijo que no iba a borrarla. ¿No lo escuchaste hace un momento? Miranda intentó soltarse, pero no pudo. Su expresión se llenó de incredulidad. «Santiago, ¿estás enfermo o qué? Fuiste tú quien me contó todo esto en primer lugar. ¿Ahora te está dando pena por ella otra vez?». Santiago se quedó inmóvil. Después de un momento, giró hacia mí con rigidez. Su garganta se movió ligeramente. «Maya, créeme, no pensé que ella». Tomé la taza de café de la mesa y se la lancé con fuerza. ¡Bam! La sangre roja brillante se mezcló con el café espeso, deslizándose por su frente, tiñendo casi la mitad de su rostro. Parecía no sentir el dolor. Solo me miraba, atónito. En sus ojos, vi reflejada una versión de mí misma llena de odio. «Santiago, me das asco». Ese recuerdo era algo que ni siquiera en sueños me atrevía a tocar. Durante todos estos años, cada vez que veía cualquier cosa relacionada con un lazo, mi cuerpo entero temblaba sin control. Incluso llegué a dudar de si Santiago alguna vez me había querido. Porque, si lo hubiera hecho, ¿cómo pudo convertir eso en una historia para contarle a otros? Tal vez porque habíamos hecho demasiado ruido. La gente alrededor empezó a murmurar: «Esa chica me suena. Creo que es la Maya que le quitó el novio a otra y luego también fue engañada». Sí, yo también vi esa foto. Algunos incluso levantaron sus teléfonos para grabarme. «¿Qué están grabando?», rugió Santiago. Asustados, guardaron los móviles y se marcharon. «No voy a borrar la publicación, ni voy a disculparme con ustedes». Miranda me miró, sorprendida. «¿No tienes miedo de qué?». Giré el teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba que estaba grabando. Guardé la grabación y apreté el móvil con fuerza. «Pueden difundir esas fotos ahora mismo si quieren». La miré con calma. «Pero en el momento en que lo hagan, será un delito. Llamaré a la policía y entregaré esta grabación». El rostro de Miranda se volvió completamente pálido. Tras un largo silencio, apretó los dientes. «¿De verdad no te importa que esas fotos las vea todo el mundo?». Guardé silencio unos segundos. En ese entonces, era demasiado joven. Cuando me hacían daño, solo sabía aguantar en silencio. Ni siquiera me atrevía a decírselo a mi familia. Tenía miedo de preocuparlos, miedo de los rumores, y aún más miedo de sus miradas de lástima. Pero pensándolo bien, ¿de qué tengo que tener miedo? Que me acusaran falsamente de robar no fue mi culpa. Que esos tipos me tomaran esas fotos tampoco fue mi culpa. Incluso yo, que en ese momento no me atrevía a denunciar por miedo, tampoco tuve la culpa. Los culpables son esos abusadores desvergonzados. Esas personas que miran desde fuera y hacen comentarios fríos. Y ustedes, que ahora usan estas fotos para amenazarme. El rostro de Miranda ya se había vuelto extremadamente feo. La miré y cambié de tono. Por supuesto, lo que están haciendo al amenazarme con estas fotos también es ilegal. Con esta grabación,
Podría llamar a la policía ahora mismo. Están a punto de graduarse. No creo que quieran ser expulsados, ¿verdad? Miranda me fulminó con la mirada. ¿Qué quieres? No dudé ni un segundo. Primero, devuélvanme todas las fotos ahora mismo. Segundo, elimina la respuesta sobre Caleb y sobre mí. Tercero, explica la verdad y discúlpate públicamente conmigo y con Caleb. Antes de que Miranda pudiera hablar, Santiago respondió rápidamente. De acuerdo. Sus labios estaban pálidos, y en sus ojos se agitaban emociones complejas. Lo siento, Maya. Durante la siguiente media hora, observé cómo Miranda abría su teléfono, eliminaba la respuesta y luego publicaba otra con una disculpa. La nueva publicación se volvió viral rápidamente. Sabía que habría un giro. Una amante sigue siendo una amante. Puede robar hombres y también inventar rumores. Ay. Maya da un poco de pena. Mientras recogía las fotos sobre la mesa, pregunté, ¿hay más? Están todas aquí, respondió Santiago en voz baja. Maya, no necesitas estar tan a la defensiva conmigo. No le respondí. Guardé las fotos en mi bolso y me di la vuelta para salir de la cafetería. Detrás de mí, parecía que Santiago me llamaba, pero no miré atrás. Al salir, llamé a mi primo. Solo le dije que todo estaba resuelto, sin mencionar nada sobre las fotos. Después de colgar, me quedé un rato de pie junto a la carretera, perdida en mis pensamientos. Cuando volví en mí estaba a punto de pedir un coche. Una figura salió de la cafetería. Era Caleb. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, él también pareció sorprendido. Asintió levemente hacia mí. Maya. Capítulo 11. Encontramos un lugar afuera para sentarnos. Lo vi pedir varios postres al camarero y le pregunté, ¿lo viste todo? Caleb pareció pensarlo un momento antes de asentir. Estaba sentado justo en la mesa de delante de ustedes. Guardé silencio. Lo hiciste muy bien, me miró. Si no hubieras grabado antes, probablemente las cosas no habrían salido tan bien. Además, ellos seguramente no esperaban que estuvieras grabando. Sonreí levemente, sin decir nada. Caleb también sonrió. Tu primo dijo que tienes un carácter muy suave, y que cuando viniera por aquí a hacer unas gestiones, echara un vistazo a cómo estabas. Pero parece que no hacía falta en absoluto. En ese momento, el camarero trajo los postres. Tomé un trozo de pancake con el tenedor y le di un bocado. Si en aquel entonces hubiera tenido aunque fuera una décima parte del valor que tengo ahora, tal vez no me habrían intimidado así. Caleb negó con la cabeza. No deberías decirlo así. Si los agresores de entonces hubieran contenido aunque fuera una décima parte de la maldad en su interior, no habrían lastimado a nadie. Si los testigos no hubieran permanecido en silencio, no habrían causado un segundo daño a la víctima. Caleb me miró, con una suavidad y seriedad en sus ojos. Así es como debería decirse. Me quedé mirándolo, atónita. Controlarse a uno mismo, eso siempre debería exigírsele a los agresores, ¿no? Sentí como si algo caliente me rozara el corazón, y la punta de mi nariz se volvió ligeramente ácida. Gracias. Escuché mi propia voz. Después de pagar, caminamos por la calle. El ambiente se volvió repentinamente silencioso. Intenté sacar un tema. Dicen que tu novia es la chica más guapa del departamento de literatura china. Con todo lo que ha pasado estos días, deberías volver y consolarla bien. Me miró durante un momento y, de repente, sonrió. Me desconcerté. Antes de que pudiera decir algo, un coche salió de repente en una intersección. Por suerte, una mano fuerte en mi cintura me jaló hacia atrás. La ropa del pecho de Caleb rozó ligeramente mi oreja. Luego, su voz clara llegó a mis oídos. Ese rumor es falso. No tengo novia. Capítulo 12. Esa noche, Santiago me envió un mensaje. Te vi afuera con Caleb. Estaban muy cerca. Directamente lo bloqueé en todos lados, sin mencionar que entre Caleb y yo no había nada. Incluso si lo hubiera, él no tenía derecho a cuestionarme con ese tono. Este era el periodo más ocupado de la graduación. Iba y venía entre la biblioteca y el dormitorio sin parar. A veces incluso olvidaba comer. En cambio, Santiago de repente parecía tener mucho tiempo libre. No sé si era intencional o coincidencia, pero cada vez que regresaba de la biblioteca, lo veía de pie frente al edificio del dormitorio. No decía nada, solo me miraba fijamente. Cuando yo lo miraba, apartaba la vista y se iba en silencio, como si solo hubiera venido a verme una vez. Yo simplemente pensaba que estaba loco. El día de la foto de graduación, Miranda no apareció. Escuché a varias chicas susurrando. ¿Supiste? Miranda está hospitalizada, gravemente herida. Claro, está por todo el grupo. Dicen que en secundaria dejó paralizada a una chica por acoso, y hace unos días alguien la apuñaló varias veces. Sí,
También escuché que quien la apuñaló fue el abuelo de esa chica. Tiene cáncer terminal y ya no tenía nada que perder. Así que quiso vengar a su nieta antes de morir. Ay, es el karma. Ya tenía el billete de regreso reservado. Estaba tumbada en la cama mirando redes sociales cuando mi primo me envió un mensaje. Hermana, ¿quieres ir de camping mañana? Cierta persona también irá. Por supuesto sabía que se refería a Caleb. Lo pensé un momento y rechacé contacto. Mañana tengo cosas que hacer. Mi primo respondió. ¿No me digas que después de romper con ese imbécil ahora has cerrado tu corazón? Respondí directamente. Por ahora no tengo planes de tener una relación. Justo cuando pensaba que no diría nada más, me levanté a servirme un vaso de agua. Entonces envió otro mensaje. Caleb está ahora mismo abajo de tu dormitorio. Casi me atraganto con el agua. Miré por la ventana. Estaba lloviendo, y de vez en cuando se escuchaban truenos apagados. Sin pensarlo mucho, tomé un paraguas y bajé rápidamente. Al atravesar el pasillo, cuando aún estaba a unos pasos de la puerta del dormitorio, mi primo envió un emoji burlón. ¿Y decías que no te interesa? Ya bajaste a darle un paraguas, ¿verdad? Solo entonces reaccioné y me quedé sin palabras ante su broma. Aunque fueras tú, también bajaría, ¿vale? Mi primo respondió dramáticamente. ¿Qué significa, aunque fueras tú, hermana? ¿Ya no me quieres? Lo ignoré. Justo cuando estaba a punto de subir de nuevo, una voz familiar sonó detrás de mí. Maya. Capítulo 13. Santiago estaba de pie bajo la lluvia, completamente empapado. Su cabello goteaba, y su rostro estaba cubierto de agua. Sus ojos oscuros, a través de la cortina de lluvia, me miraban en silencio. ¿Qué haces aquí? Ni siquiera sé qué estoy haciendo. Su voz sonaba cargada de autodesprecio. Lo miré sin expresión. He oído que tu novia está gravemente herida, que puede que nunca despierte. No deberías ir a... Miranda y yo ya terminamos, me interrumpió, mirándome fijamente, como si quisiera ver mi reacción. De repente, sentí ganas de reír. Y realmente me reí. No me digas que ahora quieres decir que todo fue un momento de confusión, y que en realidad la persona que amas soy yo, Santiago. ¿No te das asco? Apretó los labios, con una mirada oscura e indescifrable. Maya, escúchame, ¿qué quieres decir? ¿Vas a decirme cómo me engañaste con Miranda a mis espaldas? ¿O cómo, mientras yo te esperaba como una tonta en la sala del cine, tú estabas con ella en el baño? ¿O vas a contarme cómo me ignoraste hasta forzarme a romper contigo? El rostro de Santiago se volvió completamente pálido. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. ¿Ves? Sabías perfectamente que todo eso me iba a hacer daño, y aún así lo hiciste. Me contuve una y otra vez, pero mi voz seguía cargada de odio. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué le contaste eso a Miranda? Pasó mucho tiempo antes de que su voz ronca respondiera. Después de que pasó aquello, me sentía muy culpable, y me dolía mucho por ti. Me dije a mí mismo que lo olvidaría, que haría como si nunca hubiera pasado, y que a partir de entonces te protegería. Pero luego me di cuenta de que no podía olvidarlo. Odiaba a ese yo que no pudo protegerte en ese momento. Sus ojos estaban enrojecidos. No se sabía si era lluvia u otra cosa lo que corría por su rostro, gota a gota. Cada vez que te tocaba, cada vez que veía que, aunque te resistías, intentabas aceptarlo, me venía a la mente aquello. Imaginaba si las manos de esos hombres también habían tocado tu cuerpo así. Me dolía, y también sentía celos. Cuando apareció Miranda, empecé a alejarme de ti poco a poco, y a acercarme a ella. Pensaba que si intentaba aceptarla, quizá podría olvidarte poco a poco, y también ese recuerdo insoportable. Hace medio año, Miranda se me declaró y me mostró esa foto tuya con Caleb. Pensé, o quizá me convencí a la fuerza, de que había sido tú quien me había traicionado primero. Aquella noche bebí mucho, y le conté todo. Al final, su voz ya estaba rota por el llanto. Maya, me arrepiento. De verdad me arrepiento. Se arrodilló de verdad, justo frente a mí. ¿Puedes perdonarme? Una amargura intensa me invadió. No era tristeza. Tampoco era que sus palabras me conmovieran. Era una desolación imposible de describir. Solo en ese momento entendí que nunca me había amado. Tampoco había amado a Miranda. La única persona a la que había amado era a sí mismo. Le importaba tanto aquel suceso, pero nunca lo mostró. Cambió de sentimientos sin decir nada. Disfrutó de la emoción de engañarme, del control de mantenerme en la oscuridad. Durante estos 6 meses, si tan solo hubiera dicho una vez que ya no me quería, yo no me habría aferrado a él. No me amaba, y aún así no estaba dispuesto a dejarme ir. Ya no era aquel chico sincero, que se sonrojaba al verme, que existía en mis recuerdos. Aún ahora, le agradezco que en aquel entonces se levantara para demostrar que yo no era una ladrona.
pero si pudiera volver atrás, preferiría que no lo hubiera hecho. Quizá, desde el principio, nosotros dos fuimos un error. Al final, aparté la mirada y no volví a verlo. Cada palabra salió fría y cortante. Si quieres que te perdone, solo si te mueres. No vuelvas a buscarme. No quiero verte nunca más en toda mi vida. Capítulo epílogo. Después de aquel día, Santiago no volvió a aparecer en mi vida. Tras graduarme, encontré un trabajo relacionado con mi especialidad. Caleb y mi primo también trabajaban en la misma ciudad que yo, y durante estos 2 años, a veces nos reuníamos los fines de semana. Hace un tiempo, la empresa de Caleb lo envió al extranjero para un proyecto que duraría 1 año. En el bullicioso aeropuerto, observé su figura mientras abordaba el avión, sintiendo una ligera melancolía. A mi lado, mi primo suspiró con pesar. De verdad no lo entiendo. Ni él está casado ni tú tampoco. ¿Por qué no lo intentaron? Ahora mira, se fue. Le lancé una mirada ligera, sin decir nada. Lo que él no sabía era que Caleb y yo sí lo intentamos, durante 2 meses. En ese tiempo, mi primo estaba de viaje de trabajo en Pekín. Una noche, tuve una gastroenteritis aguda. En medio del malestar, llamé a Caleb sin darme cuenta. Cuando desperté, ya estaba en una cama de hospital. A mi lado estaba Caleb, que había pasado toda la noche cuidándome. Durante ese tiempo, él me cuidó mucho. Todos los días venía a recogerme del trabajo en coche, y luego volvíamos juntos a cocinar. Con el tiempo, sin necesidad de decirlo, empezamos a estar juntos. 2 meses después de empezar a salir, me enteré por casualidad de que Caleb se iría al extranjero por 1 año. Después de pensarlo mucho, fui yo quien propuso terminar. Esa noche, sus movimientos se detuvieron de repente. Me miró, con la voz ligeramente ronca. ¿Por qué? Aparté la mirada instintivamente e intenté hablar con calma. No creo en las relaciones a distancia, y mucho menos en una relación en distintos países. La relación de tantos años que tuve con Santiago, incluso eso pudo cambiar. Y Caleb y yo apenas llevábamos 2 meses. No es que no confiara en él, solo tenía miedo de darlo todo otra vez, y terminar con un resultado imperfecto. Es mejor detener las pérdidas ahora que arrepentirse después. Caleb sostuvo mi rostro y se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Y si digo que no me voy? Sentí un leve estremecimiento recorrer mi cuerpo, pero negué suavemente con la cabeza. Es una gran oportunidad. No renuncies a ella por nadie, ni siquiera por mí. No necesito que sacrifiques tu futuro para darme seguridad. Caleb guardó silencio durante mucho tiempo. Su voz fue muy suave. Está bien. Él era alguien que no mostraba fácilmente sus emociones, pero esa noche pude sentir claramente que había perdido el control. Después de que Caleb se fue, mi vida no cambió demasiado. Durante el año nuevo, volví a escuchar noticias de Santiago. Después de graduarse se fue a una zona montañosa. Hace poco hubo un deslizamiento de tierra. Le cayó algo pesado en la pierna. Lo trajeron de vuelta. Ahora le cuesta moverse. Su madre dice que quiere verte. ¿Quieres ir a verlo? Me preguntó mi madre con cautela. No dudé ni un segundo. No. No sé si mi madre le transmitió esa respuesta, pero durante los más de 10 días del año nuevo, viviendo en la misma calle, no nos cruzamos ni una sola vez, y así siguió en los años siguientes. Medio año después, mi primo se casó de forma inesperada. Cuando la novia lanzó el ramo, yo acababa de terminar una llamada con Caleb. Es curioso, aunque habíamos terminado, nunca dejamos de estar en contacto. A menudo me enviaba mensajes contándome cosas interesantes de su vida en el extranjero. Me daba las buenas noches ajustándose a mi horario. Me enviaba regalos en cada festividad, e incluso me ayudaba con problemas del trabajo. Era casi igual que antes de romper. Mientras estaba distraída, de repente algo cayó frente a mí. Instintivamente me agaché y lo atrapé. Era el ramo. No pude evitar reírme. Entonces escuché la voz grave de Caleb. Maya. Me quedé rígida al instante. Miré el teléfono. La llamada ya estaba colgada. A mi alrededor, la gente empezó a animar. Mi primo era el que gritaba más fuerte. De repente, lo entendí. Levanté la mirada hacia la distancia. Caleb estaba allí, entre la multitud, con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirándome con calma. Después de tantos años, su mirada hacia mí seguía siendo la misma. Al verlo acercarse lentamente, la sorpresa y el desconcierto se mezclaron en una sensación irreal. ¿No ibas a estar 1 año? Terminé el proyecto antes. Sonrió con ligereza. Me atrajo naturalmente hacia sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. Maya, te he extrañado mucho. Sintiendo la tranquilidad que emanaba de él, de pronto comprendí algo. El tiempo y la distancia nunca son el problema. Lo son la determinación y el amor. Si de verdad te gusta a alguien, si de verdad estás decidido, por muy ocupado que estés, encontrarás tiempo. Por difícil que sea, encontrarás la manera.
Si de verdad eres importante para esa persona, él y el tiempo estarán de tu lado. No pasó mucho tiempo antes de que yo también me casara, cuando Caleb y yo intercambiamos anillos. Mi primo casi se destrozó las manos de tanto aplaudir.